Una familia empresaria ha tenido éxito, Ujú. ¿ok? Y ha pasado de una primera generación a una segunda generación, básicamente yo creo que por tres grandes valores. En primer lugar, la unidad familiar, y en segundo lugar, que sustentan a esta unidad justamente es la confianza entre sus integrantes y el compromiso individual de cada uno de ellos. Buen día. Hoy nos acompaña Enrique Mendoza en un nuevo episodio del podcast A Libro Abierto. Enrique es abogado y consultor empresarial y autor de la editorial. Bueno, tiene 2 libros con la editorial UPC. El primero es 3 casos de éxito de la familia empresarial y el último, que sacó el año pasado, la transformación de la empresa familiar. Bueno, Quique, hoy reflexionaremos un poco sobre los desafíos que tienen las empresas familiares en un contexto como el nuestro, no solo como el nuestro, sino también el latinoamericano tan cambiante, ¿no? Marcado por la digitalización, la sucesión generacional y la profesionalización de los miembros de una empresa familiar. Entonces, para empezar, ¿qué te parece? Bueno, primero te saludo, hola Quique, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un gusto Fernanda. En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente acá en nuestra casa, ¿no? Bueno, para empezar, Quique, me gustaría preguntarte, así como estuvimos comentando al inicio, ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrentan las empresas familiares? A ver, generalmente los desafíos de la empresa familiar son enfocados desde un punto de vista organizacional, ¿no? Las principales recomendaciones son, desde el punto de vista empresarial, implementar un directorio con directores externos. Desde el punto de vista familiar, hacer un protocolo familiar, implementar un consejo familiar. Esas prácticas son importantes, ¿ok? Pero yo creo, de mi experiencia, que los principales desafíos o el principal desafío, digamos, de una empresa familiar tiene un enfoque personal. ¿Y a qué me refiero con eso? En que los integrantes de la familia empresaria tienen que asumir la responsabilidad de poder desarrollar ciertas competencias para justamente enfrentarse con éxito a este proceso de sucesión, ¿no?, que tú mencionas. Y Quique, ya que estamos hablando de las empresas familiares, del mundo empresarial peruano, latinoamericano, quizás como para ubicarnos un poco en nuestro contexto, ¿qué te parece si conversamos un poco de estas grandes familias empresariales peruanas? Pongo el caso del grupo AGE de la familia Ñaños. ¿Qué nos podrías decir? Podemos tomarlo como un ejemplo. ¿Qué cosa podríamos también rescatar de esa empresa familiar que además ha impactado mucho, bueno, en el país, a nivel macro también, de la región, y también ahora tengo entendido que está también impactando dentro de su localidad? Bueno, ellos son de Ayacucho, ¿no? Exacto, exacto. A ver, yo creo que la familia Ñaño es un buen ejemplo y, se podría decir que hay dos familias empresarias a Ñaño, ¿no? Los de Colarreal y los de Industria San Miguel. Te voy a hablar específicamente de la rama de Industria San Miguel, porque ellos justamente han hecho ya han comenzado este desafío, ¿no? Porque inclusive han contratado un asesor, Álvaro González Alorra, que es un experto en desarrollo de talento, en desarrollo de competencias, de liderazgo, para poder, digamos, enfrentar ese desafío, ¿no? O sea, se están transformando personalmente para justamente asumir esa responsabilidad de transformación organizacional, ¿no? Sí, eso también me hace recordar mucho el título de tu libro, porque es más o menos el objetivo que tiene, ¿no? Exacto, exacto. O sea, a ver, nuestro libro tiene dos partes. Una que es la transformación organizacional, ¿okay?, que tiene lo clásico, se podría decir, las prácticas clásicas de lo que debe hacer una empresa familiar para poder trascender en el tiempo, el tema de protocolo familiar, el tema de planeamiento estratégico, la creación de comités, pero también tiene una segunda parte que es la transformación personal, ¿no? Y ahí en la transformación personal se resalta mucho la responsabilidad que tienen que asumir los integrantes de la familia empresaria para desarrollar con ellos mismos sus competencias, las competencias que ellos necesitan para poder, digamos, acompañar este proceso de transformación y de trascendencia, ¿no?, a través del tiempo. Sí.
Y hablando de eso, de la preparación que tienen los miembros de las empresas familiares, me gustaría saber cómo pueden manejar una empresa familiar sin perder la identidad. Yo me acuerdo, bueno, Kike, yo no te conozco solamente de esta entrevista, te ayudé a editar el libro. Por supuesto. Y también pues te he acompañado en diversas charlas. Y algo que me quedó así súper presente a mí es un caso que pusiste, ¿no? Era más o menos así. ¿Qué pasa cuando un hijo, el dueño de la empresa familiar, se va a preparar a una universidad prestigiosa y de pronto vuelve a su empresa, vuelve a su país y quiere poner todo lo aprendido en marcha en su empresa familiar? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo todavía se puede conservar la identidad que tiene el ADN de la empresa, ¿no? A ver, ahí lo que pasa es que una familia empresaria ha tenido éxito, ¿okay? Y ha pasado de una primera generación a una segunda generación, básicamente yo creo que por tres grandes valores. En primer lugar, la unidad familiar, y en segundo lugar, digamos, que sustentan a esta unidad justamente es la confianza entre sus integrantes y el compromiso individual de cada uno de ellos. ¿Okay? Y justamente para poder fortalecer esos valores, es importante que los integrantes de la familia empresaria desarrollen competencias como la comunicación efectiva entre ellos, que se comuniquen de manera adecuada, que sepan, digamos, conversar y tomar decisiones, y por otro lado, implementar prácticas de gobierno, implementar estas instancias de reflexión, análisis y toma de decisiones estratégicas para poder, digamos, crecer, digamos, no solamente empresarialmente, sino también desde el punto de vista familiar, ¿no? Entonces, y respecto al ejemplo que pones, claro, a veces digamos, ese ejemplo que mencioné en el evento es que digamos, este integrante de una segunda generación, cuando regresó con esta preparación, se encontró una empresa poco desarrollada desde el punto de vista organizacional. Y fue un choque, pues, ¿no? Fue un choque, inclusive en una primera etapa él no pudo, digamos, con esa cultura, con esa realidad organizacional, y tuvo que retirarse para evitar conflictos justamente con su padre, ¿no? Me parece bien interesante también cuando hablas de las generaciones, ¿no? Porque así se marca como la pauta de desarrollo y evolución en una familia empresarial. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, sí, claro. O sea, a ver, siguiendo con este caso en particular, sí. O sea, con este caso en particular, este integrante de la familia empresaria se retiró en una primera etapa, pero después cuando el padre fallece, ¿no? Sus hermanos lo llaman nuevamente para que él ingrese, digamos, y él puso una condición, ¿no? Justamente puso que, digamos, el acuerdo, digamos, familiar fue que se iba a iniciar un proceso de profesionalización, justamente de implementación de buenas prácticas de gobierno, ¿no? El tema de crear instancias, hacer planeamientos estratégicos, hacer el protocolo familiar, porque ya recuerden que ya estamos en una familia de segunda generación, ¿no? Y como tú mencionas bien, el tema de las generaciones es importante. Claro, en una primera generación no existen muchos problemas, ¿no? Porque quien manda, la etapa de la fundación. Exacto. ¿Verdad? En una primera generación, donde esté el líder o la líder fundadora o fundador, digamos, no hay mucho problema, porque ellos determinan la visión, ellos determinan el liderazgo y tienen su propia cultura. Sin embargo, a partir de la segunda generación es donde se tiene que comenzar, los integrantes de la familia empresaria y sobre todo el líder tienen que preocuparse en justamente alinear visión, porque ya es un grupo humano, ya no es solamente una sola persona. Tienen que consensuar liderazgo y potenciarlo, por supuesto, y tienen que regular cultura, ¿no? Porque la cultura, si bien tiene aspectos positivos como los que te mencioné, la unidad familiar, el compromiso, la confianza entre los integrantes, como todo en esta vida, hay cuestiones negativas de la cultura. Y cuando que generan algunos comportamientos que yo llamo disfuncionales, y que tienen que ver con cultura informal, cultura centralista, cultura conservadora, cultura paternalista, que es una de las más difíciles, y cultura conflictiva, ¿no? Y eso, digamos, ese tipo de culturas podrían justamente evitar que se logre esta transformación y esta trascendencia en las empresas familiares, ¿no? Bueno, que igual ahí tienes tu cafecito. Muchas gracias. Bueno, hablando ya del entorno familiar, ¿no? Lo que rescato también de una empresa familiar es justamente eso, ¿no? Hablar sobre el afecto en el mundo empresarial, ¿no? Porque
se trabaja en un entorno familiar, se trabaja con el papá, la mamá, hermanos que conforman y desarrollan una empresa, ¿no? Y hablando sobre eso, me gustaría que nos cuentes un poco sobre el rol del papá como fundador, ya en una empresa de primera generación, y también saber sabiendo que el papá es como el líder, ¿no? O quizás la mamá, igual ahora nos cuentas, ¿cuál sería el rol de los padres? ¿Cuál sería el rol de la mamá, del papá? Teniendo en cuenta que no solamente cumplen un rol de liderazgo en la empresa, sino también en nuestras familias, ¿no? Claro. No, siguen siendo nuestro papá y nuestra mamá. Exacto, ahí, o sea, a ver, si bien una empresa familiar es como cualquier empresa que tiene que preocuparse por el tema económico, que se llama la riqueza económica de la empresa familiar y que tiene que velar porque el negocio sea rentable, por supuesto, también deben preocuparse por la riqueza socioemocional, ¿no? Que es las relaciones entre los integrantes de la familia empresaria. Y yo creo que ahí, digamos, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, la madre juega un papel importante, ¿no? En mantener el equilibrio de esas relaciones, mantener esa unidad familiar, y ahí es donde adquiere relevancia el rol de la madre en el sistema de gobierno empresarial, ¿no? Empresarial. Claro, eso no quiere decir que en algunos casos me he encontrado en que la líder empresarial, la que fundó el negocio, es la mujer. También, claro. También se puede presentar esos casos, ¿no? Pero, digamos, los objetivos de los roles tienen que ser iguales, ¿no? En el sentido de, tengo que proteger la parte económica, la rentabilidad de las empresas, pero también la riqueza socioemocional, las relaciones entre los integrantes de la familia empresaria. El valor humano. Exacto, y ahí juega un papel muy importante el alineamiento de intereses de los integrantes de la familia empresaria a través del protocolo familiar, o también la creación de esta instancia que se llama Consejo Familiar, que sirve para que los integrantes de la familia empresaria puedan sentarse a reflexionar, a debatir y a intercambiar ideas para evitar que los comportamientos de los integrantes de la familia empresaria perjudiquen el ámbito empresarial. Claro, me parece bien interesante cómo estos vínculos también forman empresas, negocios, ¿no? Y ya como para ir cerrando, ¿cómo influye, Quique, la formación académica para la sostenibilidad de una empresa familiar? A ver, la formación académica es súper importante, es fundamental en este proceso de profesionalización de una empresa familiar. A ver, si bien existen las universidades, como nuestra casa de estudio, por ejemplo, el UPC, ¿okay? Estos cursos especializados en temas de empresas familiares, cursos de posgrado, por supuesto, también. Pero yo creo que el integrante de la familia empresaria, yo creo que tiene que ser consciente y asumir la responsabilidad, que no basta con eso, que él tiene que asumir su propia autocapacitación y autodesarrollo de sus competencias de líder. ¿Okay? Y para eso, yo creo que el hábito de la lectura, y yo siempre se lo recomiendo a todos mis clientes, el hábito de la lectura es súper importante, ¿no? Y comenzar a tomar conocimiento justamente de esas competencias que tienes que desarrollar y del sistema de gobierno familiar empresarial, saber cómo funciona un consejo familiar, saber cómo funciona un directorio, saber cómo se hace un plan estratégico, qué es estrategia empresarial, cómo se definen objetivos, de las cuestiones más básicas. Eso es fundamental. Y creo que, digamos, algo complementario y muy potente a llevar cursos en la universidad es tú asumir esa responsabilidad y autocapacitarte, ¿no? Ya que nos has hablado de los libros, Quique, ¿me puedes contar un poco cuáles son tus libros favoritos, los libros que te han inspirado a hacer libros, pero también en tu crecimiento profesional, ¿no? A ver, yo en mi libro, justamente La transformación de la empresa familiar, yo recomiendo dos tipos de libro. Uno para la transformación organizacional y uno para la transformación personal. Del punto de vista organizacional, por ejemplo, yo recomiendo justo un libro que he traído acá, que se llama Tracción, de Gino Wickman, ¿okay? Es súper potente para ayudarte a justamente entender esas buenas prácticas que tú tienes que implementar en tu organización para poder, digamos,
desarrollar una estructura organizacional competitiva en una industria. ¿Ok? Bueno, hay otro libro del enfoque organizacional como las 4 disciplinas de la ejecución, que también la recomiendo, por ejemplo. Y desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de transformación personal, este libro lo recomiendo mucho. Es como que si quiero comenzar a transformarme personalmente, yo recomiendo que se inicie con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y también otro libro que me parece importante, que inspiró justamente mi libro, es el libro Cabeza, Corazón y Manos de Álvaro González Alorda. Es otro libro que recomiendo, súper potente para poder justamente entender por qué es valioso el autodesarrollo, la autocapacitación y sobre todo el hábito de la lectura, ¿no? Me encanta que tú, como un asesor empresarial, no solamente hables de empresas, sino también hables del valor humano, del autodesarrollo, de la lectura. Me parece así como súper, súper valioso, porque es como tú dices, ¿no? Las lecturas, bueno, leer este tipo de libros no solamente te inspiran como profesional, sino también como persona. Exacto, exacto. Y ahí te quiero hacer un comentario final, digamos, ahí yo, al menos de mi experiencia, de lo que yo recomiendo, ¿ok? Es que una reflexión individual, digamos, la lectura individual te permite de alguna manera abstraerte y darte cuenta y reflexionar, tomar digamos, conciencia de lo que vienes haciendo mal o vienes haciendo bien como persona. Y es el inicio, digamos, de este proceso de transformación, ¿no? El tomar conciencia de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y a partir de eso, que cuando tomas conciencia recién puedes comenzar a cambiar, ¿no? Gracias, Quique. De verdad nos has abierto la mente, bueno, al menos a mí, espero también a todos quienes nos están escuchando y viendo, porque ver el mundo de los negocios siempre se ve como desde afuera muy formal, ¿no? Muy recto, pero en este caso, en el entorno de una familia empresarial, vemos que es más humano, que los negocios tiene que ver mucho con el mundo de los afectos familiares, ¿no? Y el respeto, el liderazgo que tienen pues quienes nos antecedieron. Bueno, muchas gracias, Quique, por estar hoy día con nosotros, por acompañarnos. Este fue un episodio más de A Libro Abierto, es nuestra nueva temporada. Gracias por la invitación. Del 2026. Y bueno, A Libro Abierto es un podcast de Editorial UPC, nos pueden escuchar y ver en Spotify y en YouTube, así que están invitados a vernos. Y bueno, otra vez muchas gracias, Quique, y hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación. Gracias.